Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en este día, en esta mañana, un domingo más para la existencia humana, un domingo más en donde el ser humano que está consciente de la vida, que está consciente de que hay un creador que creó los cielos y la tierra, se ha hecho presente a sí mismo, se ha hecho presente con su espíritu, con su materia, para estar en la paz de su alma, alimentando y glorificando al dador de la vida. Cuando el ser humano reconoce el significado de la vida, cuando el ser humano reconoce de que hay un creador que creó todo lo visible e invisible, el ser humano está consciente de la eternidad, está consciente del mundo de los espíritus, está consciente de que es un hijo de Dios. Cuando los seres humanos están conscientes de que son hijos de Dios, los seres humanos han encontrado la paz en su alma. Porque cuando el ser humano hace contacto con su alma, el ser humano hace contacto con Dios, poder descubrir el significado de la vida, poder descubrir qué es la paz de Dios, poder descubrir cuál es el significado de todo lo existente, no solo en nuestra materia, no solo en nuestro espíritu, sino de todo lo existente, en la parte visible e invisible. Porque el ser humano, en esa trayectoria de la vida, en esa trayectoria de su materia, el ser humano automáticamente necesita alimentar su materia, porque es una materia que está compuesta de los materiales en los cuales alimenta esa misma materia la naturaleza, los planetas, los ríos, los mares, esa misma materia de la cual el ser humano está compuesta, necesita del alimento para que esa materia se mantenga en este planeta Tierra, tenga los componentes necesarios para estar con salud, para tener un estilo y una forma de vida en la cual esa materia pueda crecer y desarrollarse, pueda reproducirse y pueda dejar legados en este planeta Tierra. Lo mismo el espíritu del ser humano, que es lo que le genera vida a la materia, porque la materia sin el espíritu es materia muerta, es materia en la cual necesita de otros componentes para seguir en su estado original, es decir, esa materia en la cual el ser humano, cuando reconoce el significado y el porqué de su materia, se da cuenta que esa materia viene de los árboles, de los ríos, de las plantas, de la naturaleza misma. Pero el espíritu, que es lo que le genera al ser que tiene una materia en este planeta Tierra, entonces esa información y esa energía hace que el ser humano, a través de su materia, pueda ser autónomo, pueda ser único, pueda ser libre en este planeta Tierra, no necesitar de otros instrumentos, de otras capacidades intelectuales o de espíritu, de otra índole, para que ese espíritu que alimenta esa materia pueda estar con vida en este planeta Tierra. Pero todo eso depende de cuánto el ser humano quiera aprender a conocerse, de cuánto el ser humano está dispuesto a pagar el precio de la libertad, el precio de ser autónomo, el precio de ser libre. Cuando conozcamos el verdadero significado del porqué, del aquí y el ahora, cuando reconozcamos a Jesucristo, la revelación visible de Dios, cuando veamos y entendamos cómo es que funciona el mundo de los espíritus, cuando veamos y entendamos cómo funciona la materia,
Cuando estemos en la paz de nuestra alma, entonces descubriremos qué es verdaderamente ser un hijo de Dios. Cuando vemos el mundo, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos los planetas, cuando vemos las estrellas, cuando vemos el sol, cuando a través de nuestro espíritu, ese espíritu que se alimenta de la palabra, ese espíritu que está en la paz del Señor, cuando nosotros vemos a través de nuestro espíritu, del espíritu que está en conexión con los profetas de Dios, en conexión con los misterios de la Biblia, cuando estamos conscientes, cuando tenemos la capacidad de poder estar en ese espíritu interno, en ese espíritu de la vida, entonces los seres humanos podemos y entendemos cómo es que funciona el mundo de los espíritus, cómo es que funciona la quinta dimensión, cómo es que funcionan esos ángeles que están en esa dimensión conocida como la quinta dimensión, que es la que a través de la manipulación consciente o inconsciente del ser humano toma el dominio y el control de los seres humanos, de esos seres humanos que no quieren atreverse a conocerse a sí mismo, que no quieren atrever a hacer contacto con su alma. Entonces los seres humanos por eso es que buscan una ideología, por eso es que los seres humanos buscan un sistema religioso, por eso es que los seres humanos crean ilusiones apoteósicas, por eso es que el ser humano siempre a través de ese mundo de los espíritus, de ese mundo de la quinta dimensión, de ese sistema en el cual los seres humanos pierden el control de ser autónomos, de ser libres. El ser humano busca siempre, a través de su espíritu, pertenecer a un sistema religioso, a través de su espíritu, tener un líder que lo represente no solo en la tierra, sino también en lo que ellos así mismos se conoce como el cielo, por todas esas ilusiones que se inventan ellos mismos. Por eso es que el ser humano, cuando pertenece a un sistema religioso, siempre va a querer conocer a Dios a través de líderes, siempre va a buscar a Dios a través de sus profetas que ellos inventan, a través de sus vicarios, a través de toda esa ilusión de hombres y mujeres que son controlados y manipulados por espíritus de la quinta dimensión. Poder entender el significado de la vida, poder entender el aquí y el ahora, poder entender que como hombres y mujeres que estamos en pleno siglo XXI, año 2026, no venimos para comportarnos como el sistema religioso. No venimos para hacerle caso a nuestro espíritu que se alimenta con ideologías de religiones, ideologías de creencias ilusionistas inventadas por el humano. Hemos venido como hombres y mujeres que conocemos y reconocemos a Jesucristo, la revelación visible de Dios. Poder entender y comprender el significado de cómo es que el Dios de la gloria se manifestó en este planeta Tierra. El Dios único y soberano estuvo alimentando en su alma a todos esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, pero como también la palabra lo decía, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito, único Hijo de Dios le dio a conocer. Cuando nosotros vemos el significado del único y soberano Dios, cuando nosotros vemos a Jesucristo que es la revelación visible de Dios, entonces empezar el ser humano a tener la conciencia del alma. Entonces es cuando el ser humano logra entender el porqué de su existencia en este planeta Tierra. Cuando hablamos del significado del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra como hijo de Dios, no es para venir a comportarnos como se comporta el ser humano en
en este planeta Tierra. Todo ser humano con su espíritu animal siempre va a querer pertenecer a un sistema religioso, siempre va a querer tener un líder que lo represente en este planeta Tierra, siempre va a querer ver a Dios. Cuando nosotros vemos a los seres humanos con su alma, pero que se descuidan del alimento del alma, le preguntaron al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Vemos cuando el ser humano se aparta de lo que tiene dentro, que es el alma, el ser humano se inclina aún a ser como los demás seres humanos en este planeta Tierra. Gracias al dador de la vida, porque siempre hubieron hombres y mujeres maravillosos en este planeta Tierra que reconocieron a qué habían venido, que reconocieron y estuvieron conscientes y seguros de que eran hijos de Dios y que venían con el alimento espiritual, con la palabra de Dios ya dentro de cada uno de ellos, esa palabra que se hizo vida dentro de cada uno de ellos, esa palabra que le demostró a la humanidad que es tener alma, que le demostró a los seres vivientes en este planeta Tierra que es ser un hijo de Dios con alma. Vemos a los profetas del Antiguo Testamento demostrando qué es hablar con Dios, qué es tener a Dios en su alma, cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Se manifestaba a través del fuego en una zarza, se manifestaba a través de la nube, se manifestaba a través del ángel de Jehová, se manifestaba a través de truenos, se manifestaba a través de los profetas que habían hecho contacto con su alma para demostrar la imagen invisible de Dios. Pero todos esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que se atrevieron a hacer contacto con su alma, le demostraron a la humanidad que ese Dios invisible, ese Dios que se había manifestado en el trueno, que se había manifestado en la zarza, que se había manifestado en la nube, que se había manifestado en la naturaleza misma, tomaría la esencia de lo visible, se convertiría él a sí mismo en un ser viviente en este planeta Tierra para dejar la imagen y semejanza del Dios invisible. Al Dios invisible nadie le dio jamás, pero al Dios visible que él mismo se hizo así un cuerpo para que el ser humano a través de esa imagen pudiera ver al Dios invisible. Jesucristo, el dador de la vida, el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el mensaje que llevan los hijos e hijas de Dios a través de la historia de la raza humana. Cuando vemos que viene un mensaje para la humanidad, aún ni los seres vivientes que rodean ese mensaje, que están a la par de ese mensaje, quieren atreverse a conocer la gracia de Dios, quieren atreverse a conocer el significado de su existencia en este planeta Tierra. Pero gracias a Dios que hubo un Pablo, Timoteo, Filemón, que hubo un Martín Lutero, que hubo un Ireneo Colombo, que hubieron hombres y mujeres maravillosos en la historia, que no les importó las masas, que no les importó aún esos seres vivientes que estuvieron a la par de ellos haciéndoles creer que eran creyentes de su mensaje. Ellos se mantuvieron fieles hasta la muerte y lograron su cometido, inmortalizar el mensaje del Evangelio eterno. Pleno siglo XXI, año 2026, se está llevando. Jesucristo, la revelación visible de Dios, poder entender el significado de la vida, poder entender el porqué de nuestra existencia, poder entender que no hemos venido para ser parte del sistema religioso, no hemos venido
para comportarnos como se comportan los seres humanos comunes y corrientes. Pero para que el ser humano logre entender eso, tiene que pagar el precio. El precio de conocerse a sí mismo es algo tan sencillo pero fundamental, poder descubrirse a sí mismo. Pero cuando vemos a la humanidad, cuando vemos a los seres vivientes en este planeta Tierra, es decir, la mayoría de seres vivientes no quieren pagar el precio tan básico, tan sencillo, tan fundamental, conocerse a sí mismo. Entonces buscan sus propios sistemas religiosos, buscan sus propios dogmas, credos, tradiciones, buscan quien alimente el ego del espíritu. Gracias a Jesucristo, el dador de la vida, porque está hoy en día en su Espíritu Santo, revelando los misterios de la Biblia, Dios invisible que se manifestó en la nube, en el trueno, en el fuego, se manifestó en todo un sinnúmero de formas en el Antiguo Testamento, pero luego se manifestó en carne humana, en el dador de la vida. En Él, por Él y para Él fueron hechas, diseñadas y creadas todas las cosas. Jesucristo, el dador de la vida. Pleno siglo XXI, año 2026, pagando el precio más caro que se puede pagar, llevar el mensaje del Evangelio eterno en esta materia, en este espíritu, contra todo pronóstico, contra toda acechanza, contra todo lo que humanamente es imposible de hacer, porque como la historia lo demuestra, todos aquellos que conocieron el misterio de la Biblia, todos aquellos que recibieron el poder de la gracia de Jesucristo, todos y cada uno de ellos quedaron automáticamente solos, trabajando, pero con el conocimiento de la gracia. Cuando vemos que esa historia se repite, cuando vemos que no hay ninguna motivación, no hay ninguna cosa extraordinaria en el individuo, porque el individuo está esperando un cambio. El individuo a través de su espíritu siempre espera que seres humanos lo sigan. El individuo a través de su espíritu siempre espera que una iglesia religiosa lo adopte. El individuo siempre va a esperar a través de su espíritu llenar el ego de su espíritu. Gracias a Dios. Millones de hombres y mujeres hijos de Dios que quedaron en los registros de la historia demostraron que ellos a través de su alma no se quebraron. Ellos a través de su alma demostraron que es tener un cuerpo sometido, que es tener un espíritu sometido, que es estar en la paz del alma, hablar del dador de la vida, hablar de Jesucristo, hablar del único y soberano Dios, porque al final de la existencia humana es a lo único que el ser humano, hijo de Dios, ha venido a hablar de la gracia del amor de Jesucristo. Y todo lo demás es puro adapte religioso, adapte social, adapte de el Edén de Satanás. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jesucristo, la revelación visible de Dios. Gracias al dador de la vida, porque el mensaje del Evangelio eterno es de el que lo trae, es del Espíritu Santo, es del único y soberano Dios, es de Jesucristo, revelándolo y manifestándolo en el planeta Tierra.
en todo tiempo, en toda edad y en toda dispensación. Por eso es que los que han entendido y comprendido a qué han venido, saben a lo que han venido, porque la gracia de Jesucristo en su Espíritu Santo les revela en su alma cuál es la misión que ellos tienen en este planeta Tierra. Ese es el contraste que se puede observar cuando un mensaje del Evangelio eterno viene a el planeta Tierra. Vemos el contraste que hay en ese mensaje, porque todo aún los seguidores esperan que se comporte el mensaje como los religiosos. Aún los seguidores de ese mensaje esperan ver a Dios cuando no tenían a Dios en carne humana. Muéstranos al Padre y no basta. ¿Cuánto tiempo hace que he estado con vosotros y no me conocéis? Le dijo a Felipe. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y el que ha visto a mí ha visto al Padre? Esa es la gran diferencia de ver al único y soberano Dios con el alma a estar con nuestro espíritu de vida en este planeta Tierra. La historia de la Iglesia demuestra cómo Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, los apóstoles del Señor Jesucristo, los hombres y mujeres que trabajaron con Pablo, demostraron que es estar en conexión con el alma, demostraron que es recibir el alimento espiritual. Pero también vemos en la historia de esos maravillosos personajes siempre aquellos seguidores que esperaban con su espíritu un cambio en su vida, un cambio en su sistema social, un cambio en su sistema económico. ¿Y qué es lo que hacían? Siempre al final, cuando el ego de su espíritu no se llenaba, iban y atacaban ese mensaje, iban y atacaban a ese mensajero. Esa historia siempre se repetirá, pero también la historia del mensaje del Evangelio eterno, que nadie la ha podido detener ni la detendrá, también se repetirá hoy en día. Pleno siglo XXI, año 2026, el mensaje del Evangelio eterno se está predicando para las nuevas generaciones, aunque esté completamente solo. Libro de Génesis, capítulo 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Poder entender el significado de la vida, poder tener el mensaje del Evangelio eterno, es poder estar seguros de lo que hemos venido a hacer a este planeta Tierra. Siempre el ser humano, como lo demuestra la Escritura, Moisés quería tener el nombre de Dios. Moisés quería tener la imagen de Dios para demostrarle al pueblo quién lo llevaba, quién lo guiaba. Pero el único y soberano Dios, que a él nadie lo ha visto ni lo verá jamás, porque Jesucristo es la imagen viva de él, único y soberano Dios. Eso es lo que pasa cuando el ser humano quiere tener un líder, quiere tener una religión, quiere tener un sistema, quiere pertenecer a todo lo que el Edén de Satanás le ofrece al individuo y al sistema en este planeta Tierra. El gran y único soberano Dios que está en su Espíritu Santo en el individuo demuestra que es tener a Jesucristo, que es la revelación visible de Dios. Deuteronomio capítulo 6 del 5 al 6. Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El dador de la vida, Jesucristo, la revelación visible de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 19, del 1 al 9, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta los términos de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Gracias a Dios porque podemos ver a Jesucristo, la revelación visible de Dios. Poder estar conscientes de que como hombres y mujeres creyentes en el mensaje del Evangelio eterno, creyentes en el dador de la vida, creyentes en el único y soberano Dios, el ser humano que ha descubierto esa capacidad, que ha descubierto esa gracia, que ha descubierto al Espíritu Santo dentro de él. Ese ser humano sabe cuál es la historia que escribirá en este planeta Tierra, la historia de poder decir y dar testimonio de que fue, es y será un genuino creyente en el dador de la vida, que defenderá en todo tiempo y a toda hora al dador de la vida, que demostrará que es un testimonio puro de ser un hijo de Dios en este planeta Tierra, poder descubrir la gracia del amor de Jesucristo, poder estar conscientes de que hemos venido para continuar la historia de todos esos maravillosos personajes de la historia de la raza humana, que su misión fue proclamar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, proclamar a Jesucristo como el único y suficiente sanador, demostrar de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se puede hacer la gracia dentro de él, ser salvo, esa gracia que Jesucristo le da. En el libro de Isaías capítulo 45, del 5 al 7, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Jesucristo, la revelación visible de Dios. Cuando vemos todos esos personajes del Antiguo Testamento, desear conocer al dador de la vida en cuerpo humano, deseaban con toda su alma poder
disfrutar en ver al dador de la vida, pero que a través de ese atrevimiento que hicieron de conocerse a sí mismo, de conocer su alma, pudieron conocer a través de su alma al que vendría, al único y soberano Dios que les había hablado por la zarza, que les había hablado por el trueno, que les había hablado de diferentes formas, de diferentes maneras. Ellos a través de su alma vieron a Jesucristo en carne humana en este planeta Tierra. Pero gracias también al dador de la vida, porque hombres y mujeres vieron el cumplimiento de todas esas profecías de los profetas del Antiguo Testamento, que un niño nacería, ese niño crecería y fue formado con el poder, no de la gracia humana, no de los materiales compuestos por los humanos, sino de él mismo que creó todos los componentes, del mismo que estaba sobre todo lo creado. Él asimismo tomó esa materia para formar a Jesucristo, que sería y es la revelación visible de el Dios de la gloria. Libro de Jeremías, capítulo 23, verso 24 al 31. Se ocultará algo, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? No piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. El mensaje del Evangelio eterno, que conoce a Jesucristo, la revelación visible de Dios, sabe a qué ha venido a este planeta Tierra, a poner al descubierto al sistema religioso, a poner al descubierto a todos esos farsantes que se dicen llamar profetas, apóstoles ungidos de carpas catedrales, a esos que se dicen llamar vicarios representantes de Dios en la tierra, que no tienen nada que ver con la bendita palabra de Dios, que es el manual de Dios, el libro de los libros. Ese es el mensaje del Evangelio eterno, que vino a través de Pablo, que vino a través de Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, el reverendo William Marion Branham, hombres maravillosos de la historia de la iglesia, que se pararon al frente del campo de batalla para demostrar que es ser un verdadero creyente en Jesucristo, para demostrar que toda la honra y la gloria le pertenece a Jesucristo, el dador de la vida. Luego todos esos charlatanes que se meten a estudiar los mensajes de William Marion Branham, que se meten a querer cambiar las escrituras bíblicas, que se meten a ser mini sectas subiéndose a los mensajes de los profetas, son el vivo Edén de Satanás. ¿Y por qué lo hacen?
porque no tienen ni el más mínimo conocimiento de las Sagradas Escrituras, no tienen ni el más mínimo conocimiento de todo lo que el Espíritu Santo revela a través de su palabra. Por eso es que tienen que adaptarse y inventar sus propios temas subidos sobre ya conferencias que dieron estos maravillosos personajes. El mensaje del Evangelio eterno viene para poner al descubierto a todos esos charlatanes. Por eso es que en un mensaje como el mensaje del Evangelio eterno hay personas que ni siquiera tienen la más mínima osadía de poder entender el significado de ese mensaje. Libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 17 al 20. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Poder entender a qué hemos venido a este planeta Tierra, poder estar conscientes de que como hombres y mujeres de Dios, que hemos hecho contacto con nuestra alma, que hemos tenido la capacidad de someter nuestro espíritu, hemos venido para conocer a Jesucristo, la revelación visible de Dios, para ser el grupo de creyentes de la voz del ángel mensajero que pondrá al descubierto al sistema religioso, que demostrará que ellos no tienen arte ni parte en los secretos de la Biblia, en los misterios de la Biblia. Mucho menos recibirán la revelación bíblica que ha sido dada al creyente o a los creyentes que estarán hablando del mensaje del Evangelio eterno, que llevará ese mensaje que libertará el alma de los hijos de Dios en este planeta Tierra, pero que también pondrá al descubierto a todos esos religiosos. Colosenses capítulo 1 del 11 al 17. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo, la revelación visible de Dios, ese es el misterio más grande oculto a los seres humanos, porque todo ser humano que no quiere aprender
a autoconocerse, es controlado y manipulado por el Edén de Satanás, es controlado y manipulado por entes de la quinta dimensión, es manipulado y controlado por sociedades religiosas que toman el control y el dominio de ese individuo, por cuanto ese individuo lo que quiere es llenar el ego de su bolsillo, lo que quiere es llenar el ego de su espíritu, lo que quiere es llenar el ego de su vida en este planeta Tierra. Los hijos de Dios que saben que vienen de la eternidad y van para la eternidad, saben que no hay nada, ni nada que nos pueda apartar de la gracia del dador de la vida. No hay nada ni nadie que pueda comprar la gracia que Jesucristo le da a ese individuo cuando ha hecho contacto con la gracia de Dios. Poder hacer contacto con la gracia de Dios es estar en la paz de Dios. Libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo, la revelación visible de Dios, poder entender y comprender el porqué del aquí y el ahora, poder entender y comprender que no estamos haciendo una mini secta, no estamos haciendo una secta, no estamos haciendo una religión. Para eso ahí están los ungidos de carpas catedrales que mantienen sectas, que alimentan sectas. Para eso de religiones, ahí están esos protestantes que inventan a sus propios dioses, que tienen a sus propios ángeles, que tienen a sus propios apóstoles. Para los que quieran tener el ego de su espíritu bien alimentado, ahí está la Iglesia Católica Apostólica Romana, madre de todas las rameras, de todas las religiones en este planeta Tierra. Pero para los que quieran pertenecer al grupo de creyentes del mensaje de la voz del ángel mensajero, ahí se verán los colores. No se podrá llevar un mensaje en el cual el mensaje está hablando de los misterios de la Biblia, está revelando la palabra bíblica a los seres humanos, y el grupo de creyentes que dicen ser creyentes haciendo otra cosa. La historia escribirá a qué hemos venido a este planeta Tierra, y la historia demostrará los que se mantuvieron con el mensaje de la voz del ángel mensajero. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice el dador de la vida: yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Somos la voz del ángel mensajero, hablando de que Jesucristo es la revelación visible de Dios. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el único y soberano Dios. Somos la voz del ángel mensajero que se está predicando el mensaje del evangelio eterno. No importa cuántos se queden en pie hasta el final, porque lo que importa es
que el mensaje del Señor Jesucristo llegue a la humanidad. Continuaremos predicando el mensaje del Evangelio eterno. Continuaremos hablando de los misterios de la Biblia. Se continuará demostrando la revelación que el Espíritu Santo da de los conocimientos de la Biblia. Continuaremos haciendo himnos de los mensajes que el Señor Jesucristo estará dando en este tiempo en el cual estamos viviendo. Continuaremos predicando hasta el final de nuestra existencia el mensaje de Jesucristo. Continuaremos preparando ese mensaje para las nuevas generaciones. La historia enseñará y la historia juzgará quienes se mantuvieron en pie con ese mensaje. Muchas gracias.